Olá, queridos amigos. Hola, queridos amigos. Nos encontramos uma vez mais aqui Una vez más nos encontramos para dar continuidade à nossa série para dar continuidad a nuestra com o serie título con el título Tempos de Chuva. Tiempos de lluvia. No estudo passado, estudamos um pouco sobre um panorama geral sobre a chuva serôdia. En el estudio anterior estudiamos un poco un panorama general de la lluvia tardía. Nós vimos que vai ser um momento glorioso para o povo de Deus quando a chuva serôdia começar a ser derramada. Nosotros vimos que va a ser un glorioso momento para el pueblo de Dios cuando comience el derramamiento de la lluvia tardía. Milhares todos os dias vão ser Miles agregados. todos los días se van a añadir. E eu espero poder fazer parte deste grande movimento. Y espero poder hacer parte de este gran movimiento. Hoje nós vamos avaliar quando virá este tão esperado dia. Hoy estudiaremos cuándo vendrá este tan esperado día. Quando será derramada a chuva serôdia. ¿Cuándo se derramará la lluvia tardía? Eu já quero dizer para vocês que, na verdade, não existe uma data. Yo les quiero adelantar que no hay una fecha. No Pentecostes foi diferente. En el Pentecostés fue distinto. Eu não sei se alguns dos discípulos conseguiram interpretar profeticamente o que aconteceria, Yo no sé si algunos de los discípulos pudieron interpretar de manera profética lo que iba a suceder, mas o Espírito Santo, na chuva temporã, foi derramado justamente no dia do Pentecostes. pero el Espíritu Santo fue derramado justo en el día de Pentecostés, O 50º dia após a Páscoa. el día número 50 después de la Pascua. A chuva serôdia está mais relacionada a ter um povo preparado. La lluvia tardía tiene más relación a tener un pueblo listo. A chuva tardia vai dar início à mensagem final. Esta Este lluvia mundo. tardía va a dar inicio al mensaje final de este mundo. É a última mensagem a ser dada para os povos. Es el último mensaje que se va a dar a los pueblos. A última oportunidade que vai ser estendida. La última oportunidad que se va a extender. Então é necessário que os que forem dar esta mensagem Entonces es necesario que aquellos que van a dar este mensaje estejam sumamente preparados. estén totalmente listos. No entanto, para isso acontecer, sim, existe uma condição. Pero para que esto suceda, sí existe condición. Quando virá a chuva serôdia? ¿Y cuándo vendrá esta lluvia tardía? Resumindo, En resumen, será quando existir um povo habilitado para isso. va a ser cuando haya un pueblo habilitado a esto. Nós vamos avançar nessa perspectiva agora. Vamos a avanzar con esta perspectiva ahora. 1 Reis, capítulo 8. Primera Reyes, capítulo 8. Esse capítulo é interessante porque é um capítulo profético também. Es interesante porque es un capítulo profético también. Fala sobre chuva serôdia, tempo do fim. Habla de lluvia tardía, el tiempo del fin. Capítulo 8, verso 2, por exemplo, fala sobre a festa do sétimo mês, o mês de Etanim. 8.2, por ejemplo, habla sobre la fiesta del mes de Etanim, O sétimo el mês, séptimo mes, a festa das trombetas. la fiesta de las trompetas. Se vocês forem ao capítulo 8, versos 65 e Si van al verso 66, a los versos 65 y 66, vai falar da festa das tendas, va a hablar de la fiesta de los tabernáculos, que seria nos 7 dias também, que también serían 7 días no sétimo mês. en el séptimo mes. Ou seja, estamos falando aqui do tempo do fim, O sea, ahora estamos hablando del tiempo del fin, de maneira simbólica. de manera simbólica. E aqui no meio, no verso 35 e 36, temos algumas lições. Y en los versos 35 y 36 tenemos algunas lecciones. 35 diz: 35 dice, Quando o céu se fechar e não houver chuva, cuando el cielo se cierra y no llueve, por que não choveu? ¿por qué no ha llovido? Por terem pecado contra mim. Por haber ellos pecado contra ti. Ou seja, o céu se fechou e não teve chuva, O sea, se cerraron los cielos y no hubo lluvia, porque teve pecado. porque hubo pecado. Daqui a pouco nós vamos ver que isso se cumpriu também na história do Adventismo. Ahorita vamos a ver que eso también se cumplió en la historia del adventismo. Pelo menos é o que está escrito e foi escrito em 1883. O por lo menos es lo que está escrito en 1883. Então o povo pecou, não teve chuva. Entonces pecó el pueblo y no hubo lluvia. Mas aqui também tem um remédio, Pero también hay medicina, a solução. la solución. Agora, se orarem neste lugar Si te ruegan en este lugar e se confessarem o teu nome y confiesan tu nombre e se converterem dos seus maus caminhos y se vuelvan de su pecado e se afligem as almas. y cuando se aflijan las almas, O verso 36. verso 36, Então o Senhor lá nos céus vai ouvir, tú oirás en los cielos, vai perdoar o pecado do seu povo, perdonarás el pecado de tus siervos o pecado dos seus servos,
el pecado de tu pueblo, e vai ensinar-lhes o bom caminho, y les enseñarás el buen camino, e então dará chuva à terra, y enviarás lluvia sobre tu que tierra, desce ao teu povo em sua herança. que diste a tu pueblo como heredad. Então aqui tem os passos também que o povo deve seguir para receberem a chuva serôdia. Entonces aquí también están los pasos que el pueblo debe seguir para recibir la lluvia tardía. Baseado nos estudos anteriores, sabemos que precisamos receber a chuva temporã. Basado en los estudios anteriores, sabemos que necesitamos la lluvia temprana. Devemos confessar os nossos pecados Debemos confesar nuestros pecados com arrependimento, con arrepentimiento, nos humilhar, humillarnos, nos afligir afligir e nos converter ao Senhor. y convertirnos al Señor. Quando alcançarmos essa atitude, Cuando alcancemos esta actitud, o Senhor derrama a chuva el serôdia. Señor nos da la lluvia Olha em tardía. 2 Crônicas também, Mira también segundo libro de las Crónicas, capítulo 7. en el capítulo 7. 2 Crônicas 7, Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, 13. en el verso 13. Se eu fechar os céus e não houver chuva, Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, y si mando a la langosta que consuma la tierra, ou se enviar a peste entre o meu povo, o si envío pestilencia a mi pueblo, e se o meu povo, y si mi pueblo, que se chama por meu nome, que se llama por mi nombre, e se humilhar, se humille e orar, y ore, e busca a minha face, y busquen mi rostro, e se converter dos seus maus y se caminhos, convierten de sus malos caminos, então no céu ouvirei as suas orações, entonces yo iré desde los cielos, perdoarei os seus pecados, perdonaré sus pecados e sararei a sua terra. y sanaré su tierra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Então, quando há abandono de pecado, Entonces, cuando se abandona el pecado, o Senhor pode atuar. el Señor puede actuar. Olhem comigo Levítico 26. Miren conmigo Levítico 26. Nós já lemos esse texto. Ya leímos ese texto. Versículo 3. Verso 3. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, Si andáis en mis preceptos y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, então vos darei a chuva a seu tempo, yo os enviaré las lluvias a su tiempo, e a terra dará a sua colheita. y la tierra y el árbol del campo darán su fruto. Nós estamos vendo aqui os resultados de quando o povo de Deus submete-se à sua vontade. Aquí estamos viendo los resultados de cuando el pueblo de Dios se somete a su voluntad. A obediência, La obediencia, somada ao arrependimento, sumada al a arrepentimiento, confissão sincera e a aflição de espírito, a la confesión sincera y la aflicción de espíritu, prepara Deus para derramar caudais de luz sobre o seu povo. prepara al Señor para derramar raudales de luz sobre su pueblo. Olhem aí comigo Atos capítulo 2, Miren conmigo Hechos capítulo 2, versículo 38. en el verso 38. Espero que vocês estejam gostando de visitar todos esses textos. Espero que les esté gustando visitar todos esos textos. Eu poderia simplesmente estar falando a sentença sem ler os textos. Yo podría sencillamente hablar lo que dice el texto sin abrirlo. Mas eu gosto nos estudos de ir mostrando os textos Pero me gusta mostrar los textos en el estudio para que vocês possam conferir depois. para que ustedes también lo puedan ver después. Capítulo 2, verso 37 primeiro. Primero el 37. E ouvindo eles istos, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais discípulos: que faremos, homens irmãos? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Sabemos que aqui foi uma exclamação que partiu de um coração contrito. Sabemos que en este caso fue una exclamación que salió de un corazón afligido. Estas pessoas que fizeram esta pergunta para Pedro Las personas que hicieron esta pregunta a Pedro haviam aceitado a verdade para aqueles dias. habían aceptado la verdad para estos E días. estão juntos com estes quase 3.000 do verso 41 que foram agregados à igreja. Y están juntos con estos casi 3,000 que fueron agregados a la Verso iglesia. 38. E disse Pedro: Verso 38, Pedro dijo: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros Em nome de Jesus Cristo, en nombre de Jesucristo em remissão de pecados e recebeis o dom do Espírito para Santo. perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para receber a chuva temporã também é necessário
se arrepender. Para recibir la lluvia temprana también es necesario arrepentirse. Abandonar os pecados, Abandonar los pecados e aí a pessoa seria batizada com o Espírito y Santo. entonces la persona sería bautizada con el Espíritu Agora Santo. aqui em Atos 3, verso 19, Pero ahora en Hechos 3:19 tem um texto que o grande conflito 612, hay un texto que en el conflicto de los siglos 612 a irmã White coloca como sendo o cumprimento da chuva serôdia. la hermana White lo aplica como cumplimiento también de la lluvia tardía. Capítulo 3, verso 19. 3:19 Diz assim: dice: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, Así que arrepentíos y convertíos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que sean borrados vuestros pecados, e para que venham assim y para que vengan os tempos do refrigério. de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Esses tempos do refrigério aqui é uma referência à chuva serôdia. Estos tiempos de consuelo que aquí están mencionados son la lluvia tardía. Então, para existir chuva serôdia derramada em nossa vida, O sea que para que exista lluvia tardía en nuestra vida, é necessário ter arrependimento e abandono de pecados. es necesario haber arrepentimiento y abandono de E pecados. seguir este esquema. Y seguir este Porque sistema. uma pessoa não pode abandonar os pecados para depois se arrepender. Porque una persona no puede abandonar los pecados y después arrepentirse. O que nos leva ao abandono do pecado Lo que nos lleva a abandonar el pecado justamente é o arrependimento. es justamente el arrepentimiento. Quando um homem trai a sua esposa Cuando un hombre traiciona a su esposa e chega em casa tranquilo, porque aquilo já faz parte do seu dia a dia, trair a esposa, y llega a la casa tranquilo porque ya es parte de su diario vivir traicionar a la esposa, ele não vai pensar, vou parar de trair a minha esposa. él no va a llegar y pensar, voy a parar de traicionar a mi E esposa. para de trair Y deja de traicionarla e um mês depois se arrepende. y un mes después se arrepiente. Não, No. geralmente a pessoa começa a ser contristada por dentro. Generalmente la persona comienza a entristecerse por dentro. Ela começa a pensar, Comienza a pensar, eu não posso fazer isso. yo no puedo hacer esto. É a minha esposa. Es mi esposa. Eu me casei com Me he ela. casado con ella. Mãe de meus filhos. Madre de mis hijos. Organiza a nossa casa. Que arregla nuestra casa. Como eu vou fazer isso com ela? ¿Cómo puedo hacer eso E a ella? diante desta atitude, Y frente a esta actitud, ele passa a ter o desejo de abandonar as suas él antigas va a tener práticas. deseo de abandonar las antiguas prácticas. Então, o arrependimento precede o abandono dos pecados. Entonces, el arrepentimiento precede el abandono de los pecados. E isso precisa acontecer para recebermos a chuva serôdia. Eso es necesario para recibir la lluvia tardía. Um outro texto que eu gosto muito aí em Cantares, Otro texto que me gusta mucho está en el libro de Cánticos, de los Cánticos, capítulo 6. en el capítulo 6. Fala também sobre a chuva serôdia. También está hablando ahí sobre la lluvia tardía. Segundo Atos dos Apóstolos, página 91. Según Hechos de los Apóstoles, página 51. 91. Cantares 6, verso 10. 6, verso 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras? ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, radiante como el sol, imponente como ejércitos en orden de batalla? A irmã White aqui aplica isto para a igreja, La hermana Elena aplica esto a la iglesia, trabalhando sobre a influência da chuva serôdia. trabajando bajo la influencia de la lluvia E olha que tardía. coisa extraordinária. Y miren qué cosa extraordinaria. Formosa como a lua Hermosa como la luna e brilhante como o y sol. radiante como el sol. Poderosa como um exército. Poderosa como un ejército. Assim vai ser o povo de Deus nos últimos dias. Así va a ser el pueblo de Dios en los últimos Mas para días. isso acontecer, como vimos em Atos 3,19, Pero como vimos en Hechos 3:19, para que suceda esto, é necessário abandonar o pecado. es necesario el abandono del pecado. Olha Jeremias 3 comigo. Miren Jeremías 3 conmigo. Só para confirmar a ideia de que pecado sem chuva serôdia. Solo para confirmar la idea del pecado y no hay lluvia tardía. Sem pecado, Sin pecado, possibilidade de chuva serôdia. posibilidad de lluvia. Capítulo 3, verso 3. 3 verso 3. Por isso foram retiradas as chuvas. Por esta causa las aguas fueron detenidas E não houve chuva serôdia. y faltó la lluvia tardía. Tens a fronte de uma prostituta. Te has mostrado como una prostituta E não queres ter vergonha? y no has querido avergonzarte. Aqui Deus retirou do seu povo a chuva serôdia. Aquí Dios quitó de su pueblo la lluvia tardía. Por quê?
¿Por quê? Porque houve adultério espiritual. Porque hubo adultério espiritual. Israel foi após outros deuses. Israel foi em pós de outros dioses. Traiu o Deus de Israel, o Deus Traicionou verdadeiro. al Dios verdadero de Israel. E a chuva serôdia foi retirada. Y fue quitada de ellos la lluvia. Isso acontece tardía. hoje também. Y también sucede hoy esto. Toda vez que nós, como povo, como indivíduo ou como povo, Todas las veces que como pueblo o individuos nós nos afastamos dos caminhos do Senhor, nos alejamos de los caminos de Dios, a chuva serôdia também não vem. la lluvia tardía tampoco viene. E o que acontece? ¿Y qué Capítulo sucede? 8. Olhem o capítulo 8 Miren aí, el capítulo 8 do mesmo livro. del mismo libro. Verso 20. En el verso 20. Passou a cega, Pasó la siega, findou o verão, se acabó el verano, e nós não fomos salvos. pero nosotros no hemos sido salvos. Ou seja, a chuva serôdia foi derramada, O sea, se derramó la lluvia tardía, a cega, o fruto amadureceu, el fruto maduró, a colheita foi feita, fue hecha la cosecha, aqui representando a vinda de Jesus, y aquí representa la venida de e Cristo, nós não fomos salvos. y nosotros no fuimos salvos. Irmãos, Hermanos, agora eu quero falar mais diretamente a vocês que são adventistas do sétimo dia, como nós. quiero hablar a usted directamente, que es adventista del séptimo día, como nosotros, Nós corremos um grande risco como povo, que pasamos a correr un gran riesgo como pueblo, não como indivíduo, no como individuos, porque como indivíduo cada um é responsável por si, porque individualmente cada quien es responsable por sí mismo, diante da sociedade e diante de delante Deus. de la sociedad y delante de Dios. Mas eu gostaria de falar com vocês agora como povo. Pero ahora me gustaría hablar a ustedes como pueblo. Não éramos para estar aqui neste mundo já faz muito tempo. No era para que estuviéramos en este mundo desde hace mucho. Temos, como povo, namorado com as coisas terrenas. Nos hemos enamorado de las cosas de este mundo como pueblo. E isso tem feito a chuva serôdia ficar longe de nós. Y eso ha hecho que la lluvia tardía esté lejos de nosotros. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas citações de Ellen White Me agora. gustaría compartir con ustedes algunas citas de la hermana Elena ahora. A primeira está em Evangelismo, página 701. La primera está en el Evangelismo, página E 701, diz: que dice: a descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia es mirada como estando en el futuro, Porém, é o privilégio da igreja tê-la agora. pero es el privilegio de la iglesia tenerla ahora. Então, não é algo que está longe de nós. Entonces no es algo que está lejos de nosotros. Podemos receber hoje. Podemos hoy mismo recibirlo. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, 509. Testimonio para ministros y obreros evangélicos, página 509. Diz: Dice: oremos, pois, com coração contrito e com maior fervor, para que agora, no tempo da chuva serôdia, os chuveiros da graça sejam derramados sobre nós. Oremos pues con el corazón contrito y con más fervor, para que ahora, en el tiempo de la lluvia tardía, los raudales de la gracia sean derramados sobre nosotros. Então, o tempo da chuva serôdia é agora. Entonces el tiempo de la lluvia tardía es ahora. Vale lembrar que ela escreveu isso antes do ano 1800, Es bueno recordar que ella escribió antes del año 1890. 1890, Que agora é tempo da chuva que serôdia. ahora es tiempo de lluvia tardía. Testemunhos para ministros ainda, página 512. Aún este mismo libro, página 512, Ao orar, crede, confiai em Deus. Estamos no tempo da chuva serôdia, tempo em que o Senhor dará liberalmente o seu Espírito. Portanto, sede fervorosos em cada oração e vigiai no Espírito. al orar, cred, confiad en Dios. Estamos en el tiempo de la lluvia tardía, tiempo en que el Señor dará liberalmente a su Espíritu. Sed pues fervorosos en oración y vigilad en el Espíritu. Então, nós estamos vivendo no tempo da chuva serôdia. Entonces estamos viviendo en el tiempo de la lluvia tardía. Interessante, quando a irmã White escreveu isso, ela escreveu a flexão do verbo no presente, Es interesante que cuando escribió eso, ella puso el verbo en el presente, mostrando que o problema não está no desejo de Deus derramar a chuva serôdia, diciendo que el problema no está en el deseo de Dios de darnos la lluvia tardía, mas os potes ainda não estão prontos. pero es que las vasijas no están listas. Deus está pronto, Dios está listo, mas para receber a chuva serôdia, pero para recibir la lluvia tardía devemos estar completamente preparados para isso. debemos estar totalmente listos para ello. Mensagens Escolhidas 1:191 diz: Mensajes selectos, tomo 1, página 191. hoje deveis entregar-vos a Deus para que sejais esvaziados do próprio eu, esvaziados da inveja, ciúmes, ruins suspeitas, pelejas, tudo quanto seja desonroso para Ele. Hoy os debéis entregar a Dios para que seáis vaciados de todo lo que es el yo,
vaciados de la envidia, de los celos, malas sospechas, peleas, todo lo que sea deshonroso a él. Hoje deveis ter purificado o vosso coração, a fim de estar pronto para o orvalho celestial, prontos para os aguaceiros da chuva serôdia. Hoy debéis tener purificado vuestro corazón, al fin de estar listos para que el rocío celestial y listos para que los raudales de la lluvia tardía, Pois virá a chuva serôdia, e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificado de todo pecado. porque vendrá la lluvia tardía y la bendición de Dios llenará toda alma que esté purificada de toda Então, contaminación. para a chuva serôdia vir, devemos nos purificar do pecado. Entonces, para que venga la lluvia tardía, tenemos que purificarnos del pecado. Eu gostaria agora de ler para vocês uns 2 textos um pouco mais longos. Me gustaría leer ahora para ustedes 2 textos un poquito más largos. Então eu não vou ler em português, o Moses já vai ler direto fazendo a tradução. Entonces, no voy a leer en portugués, vamos a leer directamente sin portugués. Mas são textos importantes. Pero son textos muy importantes. Esses textos diz respeito a 1888. Ellos hablan de 1888, Um período em que nós sabemos que a chuva serôdia estava para ser derramada. un momento en un periodo en que sabíamos que la lluvia tardía podría ser derramada. E justamente esse texto de Mensagens Escolhidas, volume 1, página 234, Y ese texto, Mensajes Selectos, tomo 1, 234, é valioso. es muy valioso. Porque aqui vai falar que em Minneapolis, em 88, Porque acá dice que en Minneapolis, en 1888, o Senhor poderia ter derramado a chuva serôdia. Dios podría haber derramado la lluvia E tardía. nós já não estaríamos aqui mais. Y ya no estaríamos más aquí. Então vamos lá, o Moses vai ler para nós. Entonces leamos. La indisposición de ceder en opiniones preconcebidas y de aceptar esta verdad estaba a base de la gran parte de oposición manifiesta en Minneapolis en contra del mensaje del Señor a través de los hermanos Wagner y Jones. Promoviendo aquella oposición, tuvo Satanás éxito en alejar al pueblo, en gran medida, del poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba comunicarles. El enemigo los impidió de obtener la eficiencia que podrían haber tenido en llevar la verdad al mundo, como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Sufrió resistencia a la luz que debe iluminar toda la tierra con su gloria, y por la acción de nuestros propios hermanos ha sido en gran medida alejada de nuestro mundo. Esse texto é interessante, Ese texto es interesante porque o irmão White vai falar da chuva temporã e da chuva serôdia. porque la hermana Elena va a hablar de la lluvia temprana y la tardía. Ela vai falar que os mileritas poderiam ter feito um grandioso trabalho, Ella va a decir que los mileritas podrían haber hecho un gran trabajo, mas sofreram resistência à luz que deveria iluminar toda a terra. pero sufrieron resistencia a la luz que debería iluminar toda la tierra. Ou seja, aqui ela está parafraseando Apocalipse 18, verso 1. O sea, es una paráfrasis de Apocalipsis 18, verso 1, O alto clamor. el fuerte pregón. Então, da mesma maneira que houve grandes prodígios nos dias dos Pentecostes, O sea, del mismo modo que hubo grandes prodigios en el día de Pentecostés, a luz que iluminaria todo o mundo foi resistida por causa de conflitos existentes na igreja. la luz que iba a alumbrar todo el mundo también se resistió a ella, también hubo resistencia a ella y no se alumbró la iglesia. Então, esse texto é um texto chave. Entonces es un texto clave, Porque esse texto aqui diz que em 1888 porque dice que en a 1888 chuva serôdia poderia ter sido derramada. la lluvia tardía podría haber sido E derramada Jesus poderia ter voltado. y Jesús podría haber venido E nós não estaríamos aqui y ya no mais. estaríamos aquí. Mas vejam bem, Pero miren bien, isso ela escreveu em isso é uma referência a 1888. eso hace referencia a 1888. Mas aqui existe um outro texto Pero hay otro texto mais completo más completo e que foi escrito em 1883, que fue escrito en 1883, ou seja, alguns anos antes de 88, o sea, algunos años antes de 88, e justamente esse texto diz que Jesus poderia ter voltado antes de 83. o sea, y ahí dice que Jesús podría haber venido antes del Então, 1883. quando ela escreveu esse texto que a gente vai ler, Entonces, cuando escribió ella este texto que vamos a haviam se leer, passado 40 anos. se habían pasado 40 años. A irmã White diz assim, Dice así la hermana Elena, que a história do antigo Israel foi um exemplo frisante para os adventistas. que la historia del Israel antiguo es un ejemplo claro
E da mesma maneira que Deus guiou o movimento adventista, De la misma manera que Dios guió el movimiento adventista, Deus guiou Israel para fora do Egito. Dios guió al Israel afuera de Egipto. Mas que não era desejo de Deus que Israel caminhasse por 40 anos no deserto. Pero no era deseo de Dios que Israel caminara 40 años en el desierto. Assim como não foi o desejo de Deus que os mileritas estivessem já há 40 anos ainda neste mundo. Así como no había sido el deseo de Dios que los mileritas estuvieran estos 40 años en este mundo. Grande conflito 457. Conflicto de los siglos 457. Agora, eventos finais, Evangelismo 695. Y ahora vamos a leer Evangelismo 695, Que diz o seguinte, que dice, vou deixar o Moses ler novamente. voy a leer otra vez. Hubieran los adventistas, después del gran chasco de 1844, sostenido firmes su fe y seguido adelante, unidos, según la providencia de Dios que les abrió el camino, recibiendo el mensaje del tercer ángel y en el poder del Espíritu Santo, proclamándola al mundo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor habría operado poderosamente con los esfuerzos de ellos. La obra podría haber sido concluida y Cristo habría venido antes para recibir su pueblo y darles su recompensa. Pero en el periodo de duda e inseguridad que se siguió al chasco, muchos de los creyentes en el advenimiento renunciaron su fe. Así fue perjudicada la obra y el mundo fue dejado en tinieblas. Hubiera todo el cuerpo de creyentes adventistas unido en los mandamientos de Dios y en la fe de Jesús, y cuán grande y diversa habría sido nuestra propia historia. Evangelismo 695. Evangelismo 695. Que texto maravilhoso. Que texto maravilloso. A irmã White escreveu isso aqui 39 anos depois do grande desapontamento. La hermana Elena lo escribió 39 años después del gran chasco. Israel moderno caminhou 40 anos. El Israel moderno caminó 40 años. Assim como o antigo Israel havia caminhado 40 anos. Así como el antiguo Israel había caminado 40 Então, años. antes de 1888, a chuva serôdia poderia ter sido derramada Entonces, antes de 1888, la lluvia podría haber sido derramada, e Jesus teria voltado. Jesús habría vuelto E nós não estaríamos y aqui. ya no estaríamos aquí. Logo depois de 1888, Luego, después de 1888, a chuva serôdia poderia ter sido derramada, la lluvia tardía podría haber sido derramada, Jesus teria voltado Jesús habría vuelto e nós não estaríamos mais aqui. y ya no estaríamos aquí. Amados, Amados, a chuva serôdia está condicionada à fidelidade do povo de Deus. la lluvia tardía está condicionada a la fidelidad del pueblo de Dios. Enquanto nós não entregarmos completamente a nossa vontade ao Senhor, Mientras no entregamos nuestra voluntad totalmente al Señor, Ele não vai poder derramar sobre uma igreja contaminada o poder do Espírito Santo. Él no va a poder derramar sobre una iglesia contaminada el poder del Espíritu Nós Santo. lemos aqui em cima no Mensagens Escolhidas, Hemos leído en Mensajes Selectos, volume 1, 191, tomo 1, 191, que nós deveríamos nos livrar de muitos pecados, que debemos librarnos de muchos pecados, invejas, envidias, ciúmes, celos, ruins suspeitas, malas sospechas, peleas, tudo aquilo que é desonroso. todo lo que no honra a E Dios. somente assim que virá a chuva Y serôdia. solo así vendrá la lluvia tardía. Já imaginaram se Deus derrama o poder do Espírito Santo sobre uma igreja contaminada ¿Se han com estas imaginado coisas? qué sucede si Dios derrama el Espíritu Santo sobre una iglesia con esta contaminación? Vão pelejar muito mais. Van a pelear mucho más. Vão ter muito mais invejas, Tendrán mucho más envidias, mais ciúmes, más celos, mais suspeitas más ruins. sospechas. Porque agora tudo isso vai ser potencializado Porque com o poder todo do eso se Espírito va a Santo. potenciar con el poder del Espíritu. Não seria nem seguro. No sería seguro. O Senhor espera que estejamos limpos. El Señor espera que estemos limpios. E se estamos limpos, Y si estamos limpios, os vasos preparados, los vasos listos, e então assim o Senhor poderá derramar sobre o seu povo a chuva podrá serôdia. entonces el Señor derramar sobre su pueblo la lluvia tardía. Por isso, como diz Hebreus 4:7, Por eso, como dice Hebreos 4:7, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, si hoy escuchares la voz del Espíritu Santo, não endureçais os vossos corações, no endurezcáis vuestros como corazones, fizeram o antigo Israel no deserto. como hizo el antiguo Israel en el desierto. Deus deseja ter uma igreja purificada. Dios desea una iglesia purificada.
E é sobre esta igreja que ele vai derramar a chuva Y serôdia. sobre esta iglesia va a derramar la lluvia tardía. Zacarias fala que Jesus foi visto montado em um cavalo branco. Zacarías dice que Jesús fue visto sobre un caballo blanco. E Isaías diz que esse cavalo é a igreja. Isaías dice que este caballo es la iglesia. Jesus tem trabalhado constantemente para preparar este cavalo. Jesús ha trabajado siempre y constantemente por preparar a este caballo. Apocalipse diz que esse cavalo é branco, Apocalipsis dice que es un caballo blanco, sem mancha, sin mancha, sem mácula. sin ninguna suciedad. Agora, ele só vai andar sobre este cavalo puro. Pero él solo va a andar sobre este caballo puro. Bom, se é o seu desejo ser esta igreja purificada, Bueno, si es su deseo ser esta iglesia purificada, eu gostaria que você orasse comigo nesse me momento. gustaría que oraras conmigo en este momento. Bondoso Deus, Bondadoso Dios, querido e amado Pai que habita nos altos céus, querido y amado Padre que habita en los cielos, queremos neste momento te agradecer por seu amor e sua graça. te agradecemos en este momento por tu amor y tu gracia. Pedimos que o Senhor nos prepare para os caudais de luz que virá sobre o seu povo, Pedimos que nos prepare para los raudales de luz que vendrán a su pueblo para que estejamos habilitados a receber a chuva y serôdia que estemos habilitados a recibir la lluvia tardía e assim darmos o alto clamor. para dar el fuerte pregón. Nos abençoe por sua graça. Bendíganos por tu gracia. É o que pedimos. Pedimos Em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Amém. Amén.